So déjeme orar y tendremos una lectura bíblica en el libro de Mateo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que pudimos cantarte, alabarte y glorificarte a ti, Señor. Y ahora te pedimos que tú hables a través de tu palabra, que ella es nuestra guía, tu Espíritu Santo y tu siervo, Señor. Padre, en estos tiempos que a veces pensamos que son tiempos políticos o tiempos de otras distracciones, Señor, pero Padre, es una batalla espiritual, Señor. So, ayúdanos a entender lo que tú estás diciendo a través de tu palabra, Señor. Y ruego, Señor, que yo mengue, como dijo Juan el Bautista, para que seas tú el que seas exaltado, Señor, y tu palabra en todo. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si se pone de pie, y perdone por el nuevamente ejercicio un momento, no que lo necesita ejercicio, pero es por reverencia a la palabra de Dios. Dice en Mateo 22, del 16 al 22, y envían a él discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús entendía la malicia de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándoles se fueron. Y se pueden sentar. Y él entendía, él conocía el corazón de ellos, y la pregunta era tratando de ver si él hablaba en contra del gobierno, sí o no, y él sabiamente contestó. Por eso se maravillaban, qué sabiduría, porque sabemos que Jesús es Dios. Eso es un tema delicado, y cuando hablo de este tema, si solamente en 2 mensajes, la semana pasada hice un pie para hablar de la iglesia, ya que estábamos celebrando nuestro tercer aniversario. De casualidad vino 2 semanas atrás y viene ahora. Todas las cosas que nosotros hacemos son espirituales. Toda la cosa que todo cristiano hace es espiritual. Nosotros no tenemos nuestra vida en parámetros, si es política, país, etcétera, etcétera. Somos nuevamente, si han nacido de nuevo, y el mensaje es para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Aquellos que han nacido de nuevo, que le entregaron su vida a Cristo y le siguen a Él y son fieles a Él y han nacido de nuevo y una transformación interna. Esa es la iglesia de Dios, que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Cuando hablamos del mensaje, ¿para quién? Para nosotros como iglesia. Y aquí Jesús nos está hablando. 2 semanas atrás tocamos varios puntos con referente a Dios y el gobierno. Y déjame hacer un hincapié. Esta semana pasada, quiero que continúen orando por Valencia. Estuvimos en un viaje misionero hace unos años atrás. El día comenzó bien normal, pero ya la lluvia venía. Lo que sucede es que los gobernantes o los líderes pues la ignoraron pensando que iba a ¿qué? Que iba a bajar, que no iba a continuar como usualmente en el pasado. Pero entonces usualmente no usamos las noticias de que se cuiden, de que se protejan, porque trae inconveniencia. Por si acaso, no viene, así como los huracanes. Muchas veces las noticias salen, dicen lo que puede ocurrir, pero te está por lo menos dando esa información. Pero realmente a lo mejor nos gusta a nosotros en Florida porque estamos acostumbrados ya a los huracanes, por lo menos nos podemos entonces preparar. Pero no son noticias agradables. Y lo que sucede es básicamente, como una vez está la responsabilidad del pastor y la responsabilidad de la iglesia. Y una de las responsabilidades del pastor es la voz profética de lo que está ocurriendo. Es supuestamente la voz de Dios. Con ninguna autoridad tiene el pastor. ¿Sabía eso? En primera de Pedro capítulo 5 le dice a los pastores que no pueden empujar a las iglesias, primeramente porque el pastor es oveja, sino seguir al pastor ¿de qué? De pastores. El pastor no tiene ninguna autoridad que no es dada, lo que dice que la palabra, entonces es nuestra autoridad.
O sea, me alegra cuando el pastor Ludwig dice entonces que Dios sigue siendo soberano. Decimos, amén, glorioso. Si Él sigue siendo soberano y va a seguir siendo soberano. No importa lo que ocurra. La pregunta es si nosotros nos estamos alineando a Dios o no, porque las consecuencias vienen como quiera. Y 2 semanas atrás vimos que, referente a la pregunta si deben los cristianos estar en la política, hablamos obviamente de que Dios comienza con política porque empieza con un líder que se llamó ¿cómo? Adán. Bueno, por lo menos una persona estuvo presente y se acuerda. Adán fue el primero que él lo hizo, que iba a gobernar sobre qué. No solamente sobre la tierra, sino sobre quiénes. Los animales. Sobre todo. Toda su creación. Vimos cómo comienza trabajando a través de líderes, de vicepresidente, presidente, José, Moisés, etcétera, etcétera. Y dan los requisitos. Ahora la otra. Cuando entendemos entonces qué es la separación, hablamos de esto. ¿Qué es la separación? Era para que el gobierno no se metiera con la ¿qué? Con la iglesia. Con la iglesia. Hablamos de requisitos, hablamos de cómo esta nación había sido fundada y concluimos básicamente con lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber el futuro? Es bien sencillo, mira el pasado y mira el presente. Mira el pasado y mira el presente. Si alguien te hubiera dicho, y el mensaje que concluí la semana pasada, esa parte la prediqué en el 2008 en Orlando. Estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Alguien se acercó a mí después del mensaje y en aquella época no era como hoy en día, que era tan blanco y negro, había ciertas áreas grises. Y me dice, pastor, ¿por qué usted predica de un partido político? Esto es el 2008, que había muchas áreas. Y yo le pregunté, ¿yo prediqué algún partido político? No, yo simplemente prediqué ¿qué? La Biblia. La Biblia. Y esas son las bendiciones y las maldiciones. Si alguien le hubiera dicho a ustedes que hoy en día que esta nación, 12, 16 años después, está considerando y pensando lo que es un niño y una niña, usted me hubiera dicho ¿qué? Que yo estoy ¿qué? Desquiciado. Que yo estoy loco. Pero esas son las maldiciones que tenemos que lidiar con eso. Y tenemos entonces que escoger entre esto. Y a veces nos dejamos ya nuevamente por lo que el mundo dice, no por lo que la Biblia dice. Y de ahí vienen las bendiciones y las maldiciones. Entonces, ¿qué nosotros entonces hacemos? Primeramente, Jesús no era ni republicano, ni demócrata, ni independiente. Pero Él nos exhorta y su palabra nos exhorta a ser parte del gobierno, del proceso del gobierno. Él les manda, aquí le dice, darle a César ¿qué? Lo que es de César. ¿Es de César? Pues ¿qué? Pues dáselo a César. ¿Ok? No a César el bajista, el guitarrista, sino a César en el gobierno. Entonces, como comenzó nuestra nación, hay 3 cositas bien rapiditos que quiero compartir. Yo sé que cuando dice, pastor, usted miente cuando predica porque es rapidito, pero es rapidito porque hay mucha información que dar. Es pedirle a Dios por nuestro gobierno. Pray for our government. Y siempre pregunto aquí en la iglesia, no tienen que levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes diariamente oran por su presidente, por su vicepresidente? No importa quién esté en poder. Por su gobernador, por su senador, por su congresista, por su alcalde. Mira lo que dice aquí. Amonesto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad e integridad, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos para que vengan al conocimiento de la verdad. Esto no es un consejo de Dios. Mira, me gustaría que hicieran esto. ¿Esto es un mandato de qué? De Dios. O sea, el no hacerlo es ¿qué? Es pecado. Es pecado de omisión, pero sigue siendo ¿qué? Pecado. Y yo me imagino si millones de cristianos estuvieran supuestamente orando diariamente por nuestros líderes. A lo mejor por su conversión. A lo mejor para que Dios cambie y toque ¿qué? Sus corazones. Pastor Ludwig lo leyó en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare ¿qué? Mi pueblo, no el pueblo de afuera. El problema nuestro no es la sociedad. El problema de esta nación fue la iglesia.
Porque esta nación fue fundada en la palabra de Dios. Teníamos la palabra de Dios. ¿Cuándo empezamos entonces nosotros a darle la espalda a Dios? Cuando simplemente no nos interesó lo que estaba ocurriendo. Cuando ya empezaron a quitar todas estas cosas que antes esta nación fue fundada, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus caminos malos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración comienza con nosotros porque somos sacerdotes e intermediarios de Dios. Por eso le estoy hablando a la iglesia. Si tú no has entregado tu vida a Cristo y no has nacido de nuevo, tú no eres parte de la iglesia. Eso no lo digo yo, solo dice ¿qué? La Biblia. ¿Okay? Por lo cual tú vienes a ser un sacerdote, un intermediario, un representante de Dios, porque Dios no escucha la oración del que no es hijo de Él. Porque no hay una ¿qué? Conexión. Cuando digo escucha, hay una diferencia entre oír algo y escuchar y atender. Pero está hablando entonces a la iglesia, no ser responsable a invocar, a orar, a buscar su rostro. Y recuerde que sin santidad nadie verá a Dios. No, cuando dice sin santidad nadie verá a Dios, se está hablando de un estilo de vida, porque si hay pecado en nuestra vida, entonces no podemos comunicarnos con quién, con Dios. Por eso la oración comienza con quién, con confesión. Señor, hay algo que evite que mi oración llegue ante ti. Y le dice, y convertirnos a la iglesia. Entonces cuando hablamos del gobierno me puse a pensar en Nehemías. Nehemías trabaja para el gobierno y no el gobierno del pueblo de Dios. El gobierno que estaba ahora sobre el pueblo de ¿qué? De Dios. Porque sí, Dios sigue siendo soberano. Pero tanto bajo la maldición que podamos tener como nación, como a la bendición, Él sigue siendo soberano. Porque esto es lo que había ocurrido. Nehemías era el copero del rey. Y nosotros cuando pensamos copero, pensamos que era el bartender del rey. No. El copero iba más allá. Se encargaba de todas las bebidas, ¿de quién? Del rey. Tenía que tomarla antes del rey. Quiere decir que tenía que ser un hombre ¿qué? De confianza. Un hombre íntegro. Porque ¿sabe cuál era la forma que se mataban los reyes mayormente? Usted ha visto película, ¿verdad? Era envenenamiento. Entonces esta persona tenía que tomar antes ¿de quién? Del rey. Toda la bebida. Entonces usualmente una persona que nuevamente de confianza, íntegro, que era parte del grupo y usualmente pertenecía aún a la mesa. Por eso cuando él le va a preguntar al rey, por eso no pregunta, pero ¿por qué él está tan temeroso de decirle al rey que se iba? Porque su posición era bien importante. A mí, ¿cuántos de ustedes tienen a veces una segunda persona que es su asistente en su trabajo? Y le dicen, me tengo que ir por una semana y usted le da un ataque de asma y no es asmático. ¿Ok? Estamos hablando, esta es la persona, espérate, ¿quién más yo tengo de confianza? Por eso el mismo cuando veo otra persona que era copero y que se encargaba de la casa de Potifar, ¿sabe quién era? José. Por eso yo creo que José, Potifar no le creyó cuando la esposa mintió. Entonces yo creo que vean esto, ¿por qué? Porque Nehemías estaba bien. Él vivía en la casa del rey. Él era del liderazgo del pueblo del rey. Lo más seguro tenía un balcón y todo, en Netflix incluido, y todas estas cosas que podían tener el package completo. Con retiro, Medicaid, Medicare, todo el package que podían tener seguro médico y todo, porque trabajaba para el rey. Una posición que bien importante. Pero sin embargo, él abrió los ojos y se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo alrededor. Porque nosotros a veces pensamos en nuestros problemas como algo micro. Nosotros vemos el gobierno como si fuera algo con Washington. O si fuera algo con el Estado, pero es en el patio ¿de qué? De nuestra casa. Entonces cuando nos despertamos, ¿y cómo pasó esa ley? Hello. Pasó esa ley porque escogimos personas liberales, no con los valores bíblicos que escogieron jueces liberales. ¿De verdad, pastor? Entonces, ¿cómo yo sé por quién votar? Para eso vas a una iglesia donde te damos una sugerencia a votar bíblicamente. Daniel, bueno, vamos a entrar con él. Mira la oración de Nehemías. Cuando se enteró lo que estaba ocurriendo y dice, el remanente de los que habían quedado en la cautividad allí en la provincia están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. No tenía nada que ver con él.
Pero él vio que el pueblo de Dios, lo que estaba ocurriendo, el pueblo de Dios, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guarda sus mandamientos. Por favor, está atento a tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo. Primeramente, eres siervo de él. Porque no puedes declarar un título que no eres, estás sirviéndolo a él, le sirves a él. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Y Nehemías estaba pecando, fue un pecado, él no, porque él se alinea, porque esta es nuestra nación, este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia. Y dice, si yo y la casa de mi padre hemos pecado, te hemos ofendido gravemente y no hemos guardado los mandamientos y las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Pero entonces en el versículo 8 y 9, él dice, pero tú dijiste esto, que si entonces el pueblo volviera y se arrepintiera, entonces tú los vas a traer a Jerusalén nuevamente. Es una profecía que se está cumpliendo y se cumplió en 1947 cuando Jerusalén vino a ser ¿qué? Una nación nuevamente y cuando la gente empezó ¿qué? A regresar. Estaba escrito en la palabra de Dios. Pero cuando hablamos entonces de la soberanía de Dios, vemos a Daniel el gobernador. Daniel también estaba bien, era gobernador en el gobierno de Babilonia, Irak. Y él estaba bien. Gobernante y todo, tenía hasta balcón. ¿Cómo dice que tenía balcón? La Biblia dice que él oraba desde su balcón 3 veces al día. Entonces Daniel entiende en su posición, en su reinado, dice, el primer año de su reinado yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra del Señor dado al profeta Jeremías. ¿De dónde venía su oración? De la palabra de Dios. O sea, nuestra oración comienza con la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a hablar al escritor de la palabra? Entonces podemos ser hasta ignorantes orándole a Dios por cosas que le dicen, pero yo no dije eso. ¿De dónde tú sacas eso? Pero cuando entonces él ora y dice, ya yo vi lo que está escrito, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. O sea, ya Daniel sabía que por los próximos 70 años, estaba viendo en esos 70 años que del cautiverio, del castigo de Dios, porque ya Jeremías lo había ¿qué? Profetizado. Él podía ayunar, él podía hacer todas estas cosas para cambiarla. No, eso iba a ocurrir los 70 años. Entonces, orar es alinearte ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego con ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión, diciendo, oh Señor, Dios grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guarda sus mandamientos. Hemos pecado. Hay 2 personajes en la Biblia que nunca se menciona ningún pecado. Sabemos que todos pecamos, en José, en Génesis y Daniel. Hemos pecado, posiblemente era eunuco. Ahora el Señor hizo confesión de pecado, oh Señor Dios grande, temible, declaró quién era él. Hemos pecado, dice, no hemos obedecido a tus siervos, a los profetas, que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a vuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia y nuestra la vergüenza del rostro. Y continúa orando diciendo, oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros gobernantes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Dice, del Señor nuestro es tener misericordia, perdonar. Aunque nos hemos ¿qué? Revelado. Y tú te preguntas, ¿pero por qué Él se está alineando aquí? Él se está alineando aquí. Entonces nuestra primera función es orar por nuestro gobierno. Ver dónde hemos fallado, qué errores hemos cometido. Entonces, ¿cómo hacer las cosas entonces correctamente? ¿Qué podemos hacer con referente a este proceso? Bueno, primero lo dijo Jesús aquí. Paga por tu gobierno. Dale a César lo que es del César. De pagar los taxes al gobierno. Romanos 3:6 lo leímos 2 semanas atrás porque le pagáis también los tributos porque son ministros de Dios que sirven a este mismo.
Cuando hablamos ministros de Dios son responsables, ellos van a tener que un día darle cuentas ¿a quién? A Dios. Dice que toda rodilla se va ¿a qué? Se va a doblar. Eso incluye la de Fidel, la de Maduro, la de Chávez, la de todo gobernante se va un día delante de quien de Dios, porque Él los hizo ¿qué? Responsable. Y aún peor lo de falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores. Es más, le dice a los falsos pastores y maestros que el juicio de ellos va a ser más grande que Sodoma y Gomorra. Que mejor le hubiera sido ¿qué? No haber ¿qué? No ha sido. Eso es una responsabilidad grande hacia mí. Por eso Santiago 3 le dice, tú crees que eres maestro, ten ¿qué? Ten cuidado. Ten cuidado. Entonces ellos son nuestro gobierno. Lo interesante es que él está escribiendo a los romanos. ¿Saben quién eran los jefes de los romanos, verdad? El César, Calígula, Nerón. Se tienes que someterte. Ellos un día van a dar cuenta. Ahora ellos no tenían una ventaja, porque ya el gobierno estaba ¿qué? Sobre ellos. Solamente tú pagas al gobierno, tú pagas también tus deudas a todos. Esa es una de las maldiciones y bendiciones. Cuando tú eres bendecido, tú no le debes ¿qué? A nadie. Al contrario, te prestan. Por eso esta nación ha sido maldecida. Cuando en los 50 y Dios era el rey de esta nación, las leyes de esta nación, le hemos dado la espalda a Dios y ya no somos la número uno en todo. Tanto así que nuestro crédito ha bajado. Ahora debemos, eso está en la Biblia escrito. En el caso nuestro, ¿cómo manejamos nuestras finanzas personalmente? Recuerde, todo es de Dios, el 100% es de Dios. Tercero, predícale a tu gobierno. Preach to your government. See, it don't make sense to me. No hace sentido para mí. Cuando alguien le dice a unos cristianos que Jesucristo es Dios y este personaje político, líder político, estás en el meeting ¿qué? Equivocado. Es más, voy a usar sentido común. Si tú eres cristiano, entregaste tu vida a Cristo, ¿ok? Es bien fácil. Mira por quién Sodoma y Gomorra escoge como líder. Y tú corres al revés. Y tú dirás, ¿y quién es Sodoma y Gomorra? Mira Hollywood y el abecedario. Sodoma y Gomorra. ¿Me están siguiendo? Porque están mirando como si estuvieran en un templo musulmán hablando en contra de Mohammed. I don't know. Sentido común. ¿Qué hago? Pues bien obvio. Haz lo contrario, que tú veas que Sodoma y Gomorra ¿qué? Están haciendo. Predícale a tu gobierno. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, siempre y cuando el gobierno no te fuerce a pecar, tú tienes que obedecer al gobierno. Tienes que someterte al gobierno. Y más el gobierno que tú escogiste. Y te puedes limpiar las manos como Pilato. Eso es como bien fácil. Bueno, como esto, pues yo ni voté. Si votaste con el que ganó. Porque es un voto no dado, es un voto que no vale. Entonces no puedes ni hablar, no deberías ni hablar, pero eso ya es otro mensaje. O sea, el gobierno cuando te fuerza entonces a pecar, como sucedió en Canadá, que gloria no ha ocurrido aquí todavía, que arrestaron a pastores porque continuaron ¿qué? Reuniéndose. Y no estoy hablando de reunirse de decatar la ley, sino simplemente ni en su casa podían tener una célula. Y lo que ocurrió también en California, que en California tú podías abrir las barras y tener las barras abiertas. ¿Ok? Pero la iglesia ¿qué? Cerrada. Pregúntese quién es el gobierno en California. You have to be too bright. Tiene que ser tan inteligente, simplemente, ok, ¿qué es esto? ¿Qué tanta esta opresión contra la iglesia? Por eso un pastor en California vino y convirtió su templo y lo hizo con tipo barra. Le puso mesita, le puso todo. Mira que empezó a tener Santa Cena todos los servicios, I guess. Y por eso John MacArthur tuvo una demanda contra el gobierno, la cual eventualmente ¿qué? Ganó. Clama a alta voz y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y predicar a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. Moisés lo hizo con Faraón, Natán lo hizo con el mismo David, Elías lo hizo con el rey Ahab y con Jezabel, Daniel con Nabucodonosor y Juan el Bautista con
Herodes. Y finalmente entonces, ¿qué hago entonces? Pues participa en el gobierno. Tenemos una nación que yo estoy seguro, si le pregunto a los venezolanos si tu voto contara, tú estarías de cualquier cosa porque tu voto contara. Pero tenemos esta nación todavía que podemos, ¿qué? Votar. Queremos ejercitar ese privilegio que nosotros entonces tenemos. Entonces mira lo que dice aquí en el libro de Ezra. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon por jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios. Al que no la tuviere, le enseñaréis. Una pregunta que a veces hacen. Nosotros no estamos votando ni por un pastor ni por un líder espiritual. This is what we got. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Entonces, primeramente la pregunta, yo sé que ya estoy atrasado porque tenías que registrarte y motivar a otros que voten, que oren y votar por los valores de quien, de Dios. Además, considera tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y pondrás sobre el pueblo príncipes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos dominan el pueblo, se alegra. Mas cuando cuando domine el impío, el pueblo que gime. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer quien esté en el gobierno. Siempre y cuando nuevamente no nos fuercen a pecar, tenemos simplemente que seguir las leyes. Aunque paguemos, tenemos que pagar nuestros tributos, que pueden ser básicamente, usted puede ir a un museo en Washington y ver a la crucifixión de Cristo puesta en ¿cómo se dirá? Una vasija de orine. Y es llamado art. And you pay for it, by the way. We pay for it. Porque es llamado arte. Yo me pregunto por qué no hacen eso con Mohammed. Hello. Porque nuestra guerra no es contra iglesia. Nuestra guerra es contra Cristo. Es contra Cristo, no es contra ninguna religión. A mí si nos llaman, que tenemos que tener cuidado porque a veces actuamos como homofóbicos. Como si el pecado de eso fuera el pecado fatal. No. El pecado es pecado. Pero si hay una religión que es completamente homofóbica y que la mujer no vale absolutamente nada, ¿cuál es? Pero no hay problema con ello. There's no problem, porque no hay problema con ninguna religión, es Cristo. Y Cristo ya lo dijo en 17. Si me odiaron a mí, ¿los van a odiar a quién? A ustedes. Ellos son tolerantes hasta que lleguen ¿qué? A Cristo. A Cristo. Tanto así que mira, yo pienso a veces como piensa el diablo. Dirá, pastor, sí. Sí. El diablo entonces, no es que el diablo es inteligente, el diablo lo que pasa es que es viejo. A mí, tú me das ¿cuántos años? 8000 años, casi yo no sé, de sabiduría. Yo voy a saber más que tú, simplemente por viejo. No por inteligente, aunque no sepa leer. Entonces, poco a poco, déjame ir cambiando. ¿Qué yo puedo cambiar? Vamos a cambiar poco a poco antes de llegar a la iglesia. ¿Por qué no empezamos a cambiar entonces que los Boy Scouts, porque ellos no pueden tener niñas? Porque son Boy Scouts. Pero ya no es así. Ya no es así. Entonces, cada institución, ellos han ido ¿qué? Cambiando. Aún la iglesia. Aún la iglesia. Pastores, pastoras lesbianas, han cambiado a la iglesia. Menos mal, gloria a Dios. La denominación bautista no es perfecta. Ninguna denominación es perfecta. Tenemos nuestros locos en la familia. Usted los tiene también. Y si no los tiene, pues, lo más seguro es usted. Los tenemos. Pero algo no hemos mantenido y por eso somos los más criticados. Porque la palabra es que es nuestra guía. Pero aún en la iglesia ya es secundario. Dice, sea sujeto a toda ordenación humana por Dios, ya sea rey como superior, y a los gobernadores, como de él enviados para venganza de los malhechores, para loor de los que hacen, honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios y honrar al rey. Entonces, ¿qué Dios valora? Dios valora la vida. That's number one.
Dios valora la vida. Podemos hablar de un montón de cosas grises. Por eso la semana pasada yo dije, hay tarjeta roja y hay tarjeta amarilla. No estamos votando estamos votando todavía por dos partidos imperfectos. Pero hay un partido que tiene más tarjetas rojas contra la vida que es increíble. You're in the wrong meeting. La vida. Mira lo que dice Salmo 139:13, porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque me formaste de una manera formidable y maravillosa. Y esta mi alma conoce en gran manera. No fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque fui hecho en secreto y entretejido en lo profundo de la tierra. Mira el 16. Tus ojos vieron mi cuerpo aún imperfecto. Y en tu libro todos mis miembros estaban escritos, que fueron luego formados sin faltar uno de ellos. Por el 24:11, si dejaras de librar los que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero, dijere, ciertamente no lo supimos. ¿No entenderá la gente que pesa los corazones? El que mira por tu alma, el que la conocerá, él dará al hombre según sus obras. Déjeme decir algo, no hay pro-choice. You either pro-life o pro-abortion. Esa es una palabra que no hace sentido. Porque o eres uno o eres el otro. Lo que tú quieras escoger. O sea, yo no soy racista, pero si quieren matar a una raza, pues yo no tengo problema. I'm pro-choice. No, I'm against that race. I don't care about that race. ¿Okay? Y no tiene nada que ver con mujer. Y voy a explicar un poco más adelante. Primeramente, cuando hablamos de la vida, porque ya una vez tiraron, pues, la vida incluye todo. Las viudas, los ancianos, los abusados, los inocentes. Pero ¿sabe cuál es el lugar más peligroso en América hoy día? ¿Sabe dónde es? El vientre de una mujer. Ese es el lugar más peligroso en los Estados Unidos. El vientre de una mujer. Quiero hacer un pase aquí, un pare, porque sé las estadísticas. Este tampoco es el pecado imperdonable. Si usted lo confesó y se arrepintió, eso está borrado y pagado bajo la sangre de Cristo. Usted no tiene que cargar con esa culpabilidad. Quiero decir eso, ¿sabe por qué? Porque es a veces también lo ponen como, sí, it is the killing, es un asesinato, pero de igual manera el apóstol Pablo asesinó cristianos. La única diferencia básicamente que eran ¿qué? Adultos o grandes. Recuerdo una joven que fue a su doctor y le dijo, doctor, estoy conflictiva. ¿Y por qué está conflictiva? Porque acabo de caer encinta. Mire mi situación económica, doctor. Y le enseñó todos los problemas. Mi esposo me abandonó y todos los problemas. ¡Qué pena! Pues mire, yo la voy a ayudar inmediatamente. Entonces agarró a su hijo de 1 año de edad y lo puso en una mesa y lo amarró. Y cogió un cuchillo. Y ella le dijo, doctor, ¿qué usted está haciendo? Pues ayudándole su problema. ¿Pero cómo que no hay un problema? Sí, porque por los próximos 9 meses usted no tiene que alimentar a esta criatura. No tiene que hacer ningún gasto en esta criatura. No tiene que hacer absolutamente ¿qué? Nada. Eso hace sentido. Pues, eliminar a esta criatura. I mean, it makes sense. Hace sentido. Doctor, usted es un asesino. No. Tenemos las cosas al revés. Porque lo que pasa es que no lo vemos. No nos quieren sentir. Porque usted que Planned Parenthood no pone máquina. Le hemos pedido que pongan máquinas para que vean, pero no. They don't want you to know. ¿Sabe por qué ellos no quieren que tú sepas básicamente 3,000, casi 3,000 por día? Y esta figura es vieja. 25% de los embarazos son terminados antes del nacimiento. En los 1990, un partido escogió el partial birth abortion. Un bebé casi por nacer que le podían básicamente chupar el cerebro.
Menos de 1%, y es el anuncio que sale, y violación, menos de 1%, y by the way, ese por ciento de violación está cubierto en el Salmo 139:16. Está cubierto. Hermano, el aborto es un negocio de billones de dólares. Planned Parenthood fue creado por una señora blanca que buscó, estúdialo, que buscó cómo eliminar a la raza negra, porque era la más que costaba, era la más que estaba manteniendo supuestamente. ¿Dónde están los centros de Planned Parenthood? West Chase, Beverly Hills, ¿dónde están? En ese tipo de lugar. Planned Parenthood, así fue que comenzaron estas clínicas. Los ancianos, la eutanasia, porque así vale. Una vez tú empieces a no valorar la vida, no empieza a valorar ninguna vida. Por eso los ancianos los tratamos a veces como los tratamos, incluye todo. Las viudas, los huérfanos. Es un mandato de cubrir que toda esa vida. Segundo, la familia. Mateo 19:4, Jesús dice, ¿no habéis leído lo que hizo desde el principio? Macho y hembra los hizo. Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y mujer, y se unirá a una sola mujer, y serán que una sola ¿qué? Una sola carne. Entonces, una de estas enmiendas es mentirosa, le quita el poder al padre. Lo que pasa es que saben cómo usar letras, donde dice claramente, no, es por el bienestar de la persona, donde los profesionales, los doctores, toman la decisión. Se lo está diciendo ahí, lo que pasa es que a veces no sabemos qué leer, porque quieren destruir ¿qué? La familia. ¿Usted quiere saber? Todo imperio pasado, los nueve imperios más grandes del Medo Persa, el egipcio, el romano, todo imperio pasado cae, destruidos por la promiscuidad y perversidad sexual. ¿Y usted cree que Estados Unidos no va a pasar por eso? Billy Graham lo dijo en los 90, sería que entonces injusto Dios con Sodoma y ¿qué? Y Gomorra. Entonces la familia le quieren quitar, eso ocurre en California, le quieren quitar el derecho a los padres al punto, y esta ocurrió en Alemania, lo vimos cuando vino en el campamento, en la semana de misiones, que vino un profesor a hablarnos de eso, que las demandas que están ocurriendo en Alemania, porque ellos están más adelantados que nosotros. Ellos comenzaron estas operaciones hace rato, porque se dieron supuestamente por los expertos. Y los expertos le dijeron, es que le conviene ser niño, le conviene esto, lo otro, para aquí, para allá. Ahora que se dan cuenta ahorita, se dan cuenta que el sufrimiento que están obviamente ocurriendo, porque el problema no es físico, el problema ¿qué? Es mental. Y tenemos que ser empáticos. ¿Y cómo lidiar con esto? Tenemos que ser empáticos y no decirle, esto es una loquera, no. ¿Cómo podemos hablar de esto al respecto? Porque nuestro problema no es físico, es espiritual. Eso es lo que quiero que entendamos. Esto que ocurre el martes de esta nación no es político, es espiritual. Y si no lo vemos, estamos como el avestruz. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Dos cosas. ¿Dónde está su cabeza? Y lo otro, todo me es lícito. La libertad, la iglesia y la libertad. El problema aquí no son las armas. Hay dos tipos de personas que se van a quedar con armas todo el tiempo. Y por eso la enmienda número 2 la protege. Yo no tengo ninguna. Pero por eso la enmienda número 2 lo puso primero, antes del freedom of speech. Hay dos tipos que se quedan con las armas. ¿Saben quiénes son? La autoridad, los policías y los criminales. Ellos van a conseguir las armas. El problema nuestro nuevamente es espiritual. Dice, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Se está viendo obviamente de la religión, de la religiosidad, pero dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino que el del otro. Entonces, es nuestra libertad, la libertad que tenemos, que por eso pusieron como la separación del Estado y el gobierno, para que el gobierno se meta en la iglesia. Nos digan cuándo tener servicio, cómo tener servicio. Nos pueden sugerir y nos acomodamos a lo que la sociedad está ocurriendo, siempre y cuando no nos manden a nosotros entonces. Entonces la libertad, la responsabilidad que nosotros entonces que tenemos. Bíblicamente
por lo que he visto, de escoger hombres. Entonces, desobedecemos a Dios. Nos rendimos ante una batalla espiritual. ¿Dónde estaban los cristianos del 60, me pregunto yo? Cuando una mujer fue la que quitó las oraciones de las escuelas. Una mujer, Maureen O'Hare, una mujer. ¿Dónde estaba entonces la iglesia? ¿Por qué no reaccionó? Y básicamente sabe, ahí está lo que sucede hoy en día. ¿Por qué todos los shootings en la iglesia? ¿Por qué todos los tiroteos en la iglesia? Pues obviamente quitaste la oración donde te decía que protegiera que a los maestros, a los líderes de nuestra nación, empezaron a disparar a los presidentes. John F. Kennedy después, al hermano de él, los mataron. ¿Sabe lo que dice la oración? Que proteja aquí a nuestros líderes. Entonces, ¿usted se imagina miles y miles y miles de niños orando diariamente esa oración ante Dios? Y una mujer viene y dice, no, separación del Estado y la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? Retrocedemos por temor o prioridades erróneas. A mí no me gusta hablar de esto. No es mi tema favorito. Y es gracioso porque es el tema que le molesta a más personas, por lo cual dice, ¿dónde está tu corazón? Condenamos a la generación futura. Generación futura. Rechazamos la realidad de la verdad de Dios. Abandonamos nuestro llamado y ministerio. Porque usted y yo somos llamados a hacer ¿qué? Una diferencia y fallamos de hacer lo correcto. Lo dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Así que no nos podemos enviar las manos y decir, yo creo en la soberanía, yo descanso. Lo que me tiene a mí paz es que Dios está en control. Pero eso no quiere decir que vamos a ser cautivos. Que vamos a ser esclavos. Porque ahí va esta nación. Tengo pena, lo dije hace, yo creo que del 2000 o en los 90, Estados Unidos no aparece en la Biblia en los tiempos finales. ¿Cómo que la nación número 1 en el mundo no aparece? Aparece Rusia, aparece Turquía, aparece obviamente Israel, que es el reloj de las profecías de Dios. Y es porque dos cosas. Yo decía, o va a haber un avivamiento tan grande en nuestra nación, que cuando venga Cristo y se lleve a su pueblo, nos vamos, como Iron Man. O esta nación va a caer nuevamente como ha caído todo imperio. Y esto fue en el 2000 que yo decía esto. Hoy en día hemos caído como todo imperio. La pregunta es si por lo menos podemos hacer ¿qué? Un pare. Porque no tenemos otra opción. La iglesia, si mi pueblo se humillare y buscaré mi rostro, buscar el rostro de Él, entender su palabra y convertirse entonces en nuestros hermanos que me perdóname, Señor, por mis faltas, por mis fallas. Perdona por poner otros ídolos como o los papeles o el dinero. Nada malo con los papeles, nada malo con el dinero. El punto es que los ponemos primero de poner a quien, a Dios. Primero sobre qué? Sobre todas las cosas. Porque nosotros, si tú le entregaste tu vida a Cristo en la iglesia, tu ciudadanía es del cielo, no es de aquí. A mí no me importa que sea un hispano el que esté corriendo, porque sea hispano. Es un hispano que tenga los valores que dicen la palabra que de Dios y los valores de Dios. Entendiendo ¿okay? Que tenemos una decisión difícil, pero fácil. Nabucodonosor, Jezabel. You pick. El Nabucodonosor es el que estuvo 7 años como bestia. Y después se arrepintió. La Biblia no dice que se convirtió. Pero dijo, vamos a seguir las leyes de ¿quién? Del Dios de Daniel. Sea cristiano o fuera el pueblo de Dios. Nunca dice que fue. Pero por lo menos daba que indicación. ¿Okay? Contra Jezabel que quería destruir a qué? A los profetas de Dios. We have a problem. I have a problem. Yo tengo un problema. Pero yo predico de Cristo, el Cristo crucificado. Y lo bueno, ¿sabe qué? Que no soy político. ¿Sabe qué significa? Que yo no me puse aquí por votos de nadie, sino Cristo fue el que me llamó. Y tengo que predicar la palabra, me guste y no me guste este mensaje. O no. Pero la advertencia, ¿sabe lo que sucedió en Valencia?
Su día fue normal, como si nada, pero la lluvia venía. No dieron aviso suficiente a tiempo. Ya cuando empezaron a asustarse, creo que fue como a las 5 de la tarde, si no me equivoco, a lo mejor tengo el horario equivocado. Empezaron como a enviar señales. Hey, it's coming. Las 5 de la tarde. En medio de tu diario vivir. Y cuando empezó a caer, ¿sabe qué? Aquí está cayendo. Y si usted no se ha dado cuenta lo que está ocurriendo en nuestra nación, espiritualmente hablando, y duda de lo que va a ocurrir, tenemos que orar que tenga misericordia de nosotros. Al final del servicio hay unas sugerencias, son sugerencias, especialmente enmienda 3 y 4. Yo me crié con la enmienda 3. Iba a la cancha de baloncesto en Puerto Rico y olvídate, no tenía opción. Tenía que correrme la marihuana, no importa cómo. ¿Okay? A día ahora podemos escoger olerla sin que sea ilegal. You choose that. Pero la más grande es la Biblia. Es la del faraón. Es la de Herodes, que mandaba a matar por conveniencia política. Y no tiene nada que ver con la mujer, porque abortan el mismo niño como futuras mujeres. Padre, tú conoces mi corazón, pero no tengo otra cosa que advertir a tu pueblo, a tu iglesia. Te pido que tengas misericordia de nosotros. Te pido que busquemos tu rostro, que seamos como Nehemías, que entendía lo que estaba ocurriendo físicamente, lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Las murallas caídas, Padre, y muchas de nuestras murallas han caído espiritualmente, Señor. Padre, que seas tú el que estés hablando, no, Pastor Eloy, sea tu palabra, Señor. Que busquemos tu rostro, que nos convirtamos de nuestras acciones, Señor. Entonces tú dices que tú vas a bendecir nuestra tierra, Señor. Padre, yo creo que sí tú puedes. Al mismo tiempo, detén tu maldición sobre nosotros, Señor. Que no llegue ese cautiverio que ya empezó. Que te busquemos a ti, Señor. Y Padre, a pesar que este es un mensaje obviamente evangelístico, o sea, hay alguien en este lugar que no te conoce en una forma real o personal. Que esto no haya sido otro noticiero, televisión, sino que tú has hablado de Cristo Jesús. Que en medio de esto ellos puedan ver aún la paz en nosotros en medio de cualquier situación. Lo que va a ocurrir porque tú sí eres soberano, Señor. Te puedan conocer. Gracias, Señor.